En este video les voy a hablar sobre asíntotas horizontales. Entonces, por aquí les voy a poner primero el título. Vamos a hablar de asíntotas horizontales. Por ahí en otro video ya habíamos hablado sobre las asíntotas verticales. Les voy a recordar un poco sobre las verticales. Habíamos quedado que asíntotas verticales venían de hacer lo siguiente. Las asíntotas verticales, yo me tomaba un valor que era x igual a y me ponía a calcular el límite cuando x tiende a de f de x. Y esto, si esto me daba más o menos infinito, alguno de los infinitos, es decir, esto que no existiera, que se fuera mucho infinito o que se fuera mucho a menos infinito, en ese caso lo que tenía era una asíntota vertical. La otra posibilidad es que me tomara simplemente límites laterales, el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x, y si esto me daba más o menos infinito, también tenía una asíntota vertical en x igual a, o si me calculaba el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x y la respuesta era más o menos infinito, también tenía una asíntota vertical. En este caso tengo asíntota vertical en x igual a. Ojo, aquí la parte importante que deben notar es que me estoy calculando el límite cuando x tiende a un cierto valor y la respuesta me está dando más o menos infinito. Si voy por la derecha, si voy por la izquierda o si es el límite global, me tiene que dar más o menos infinito, y por ahí en otro video había algunas gráficas que básicamente se las resumo a continuación. Esto significaba que me estaba yendo, por ejemplo, así, y por acá podía existir. O sea, me estoy yendo de un lado a infinito. Se está yendo muy, muy grande y no pasa nada. Entonces, en este caso tengo una asíntota vertical. También pudo haber pasado que por ambos lados se fuera mucho al infinito. Hiciera algo así. También tengo una asíntota vertical. O pudo haber pasado que por ambos lados se fuera a menos infinito. O finalmente, el último de los casos, que por un lado se fuera a infinito y por el otro lado se fuera a menos infinito. En cualquier combinación de estos casos, estoy hablando de asíntotas verticales, es decir, la gráfica jamás se acerca al valor. Estoy aquí en un punto A y la gráfica se está disparando mucho para arriba, pero nunca llego a ningún lado, y este está yendo mucho para abajo, pero no llego a ningún lado. Entonces, básicamente estas eran las gráficas que me tenía que recordar cuando hablo de asíntotas verticales. El otro tipo de asíntotas son de las que vamos a hablar ahora, que son las asíntotas horizontales. Si quieren saber más sobre las verticales, por ahí busquen el otro video donde aparece toda una explicación y ejemplos. Es a lo que venimos. Ahora vámonos a las asíntotas horizontales. Asíntotas horizontales. La gráfica de la función tiene que verse de esta manera. Por aquí tengo una asíntota horizontal en L. Si la gráfica se comporta, no me importa que suba y baje y luego suba, pero jamás se va a acercar a esta recta, jamás se va a acercar a la recta y igual a L. La diferencia entre una horizontal y una vertical es que las horizontales son y igual a L, mientras que las verticales son x igual a A. Si se fijan, es diferente. De un lado estoy sobre el eje de las x, que sería el caso de las verticales, y en el caso de las horizontales estoy sobre el eje de las y. Me estoy fijando en rectas paralelas al eje x, es decir, estoy fijándome en alturas y igual a algo. La otra posibilidad es que, por ejemplo, por aquí tenga mi valor de L y que la gráfica se vea simplemente así. Sigue y jamás se acerca a L. Los ejemplos más típicos que se van a encontrar que tengan una asíntota horizontal son las funciones exponenciales, por ejemplo, y igual a e a la menos x. Esta gráfica se ve más o menos así y tiene una asíntota en y igual a 0, es decir, nunca se acerca a este eje de aquí abajo, es decir, nunca se acerca al eje x, que es en realidad y igual a 0, porque no hay ninguna altura. Hay muchísimos más ejemplos, pero esta es como la imagen que tienen que tener en mente. Eso es un poco la plática así descriptiva de qué es una asíntota horizontal. ¿Cómo se determinan? Pues para determinar las asíntotas horizontales hay una reglita muy sencilla. Esta es muchísimo más fácil que el de determinar de las asíntotas verticales. Entonces déjenme borrar por aquí. Asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales lo que tienen que calcular es el límite cuando x tiende a infinito, fíjense bien, x tiende a infinito de f de x, y esto me tiene que dar un valor numérico. Lo mismo si yo calculo el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, y esto me da un valor numérico.
Si alguno de estos dos límites, el que va para infinito o el que va para menos infinito, me da como respuesta un número, entonces tengo una asíntota horizontal en y igual a l. Aquí entonces la receta es calcúlense el límite cuando x va para infinito y calcúlense el límite cuando x va para menos infinito. Si la respuesta es un número, un numerito así muy preciso, un valor, entonces tengo asíntota horizontal en y igual a l, es decir, en y igual a lo que sea que me salga del límite. Si por el contrario esto siempre me da más o menos infinito, es decir, que esto no exista, entonces no tengo asíntota horizontal. Vamos a ver un ejemplo. Asíntotas horizontales. Si se fijan, cada vez me da más pereza escribir y escribo menos, pero esto de aquí significa asíntota horizontal. Un ejemplo muy clarito de una función que tenga una asíntota horizontal son las primeras que analizamos. Analizamos unas funciones que eran, calcúlate el límite, bueno, lo voy a poner como función primero, f de x igual a x al cubo más 2x más 1 dividido entre 5x más 3 más 2x menos 1. Este tipo de funciones ya las analizamos. Aquí tengo que calcular el límite cuando x tiende a más infinito para determinar si la función tiene una asíntota horizontal. Entonces, en este caso es el límite cuando x tiende a infinito de x al cubo más 2x más 1 entre 5x cúbica más 2x menos 1. En otro video ya les dije que en este tipo de límites se pueden despreciar todas las cosas que no sean la potencia más grande. O sea, puedo despreciar esta parte de aquí y puedo despreciar esta parte de aquí. Entonces, esto es exactamente lo mismo que el límite cuando x va para infinito de x cúbica dividido entre 5x cúbica. Puedo cancelar estas y simplemente la respuesta es un quinto. Ya que la respuesta fue un quinto, este es un valor numérico. Es un valor numérico y calculé el límite cuando x tiende a infinito. Entonces, la receta que estaba antes dice, si tú que te calculas el límite cuando x va para infinito de f de x y te da un valor numérico, entonces tienes una asíntota horizontal en y igual a l. Como yo calculé el límite cuando x va para infinito y la respuesta fue un valor numérico, que es un quinto, entonces ya acabé el ejercicio. Y igual a un quinto es una asíntota horizontal. Ya no tiene sentido que me calcule el de menos infinito. ¿Por qué? Porque con que uno me dé un número, ya acabé el ejercicio. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo es ver si f de x igual a x cúbica más 2x entre 5x a la cuarta más 1 tiene asíntotas horizontales o no. Entonces mi pregunta es, ¿tiene asíntotas horizontales? Asíntotas horizontales, no lo sé. Entonces para calcularlas voy a hacer el límite cuando x tiende a infinito. Cuando yo calculo el límite cuando x tiende a infinito de x cúbica más 2x entre 5x a la cuarta más 1, había una regla que te dice, si la potencia más grande está abajo, entonces el límite vale 0. O lo que es lo mismo, como les expliqué antes, puedo despreciar esto y puedo despreciar esto y simplemente quedarme con las potencias más grandes. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de x cúbica dividido entre 5x a la cuarta. Simplifico y me queda límite cuando x va para infinito de 1 entre 5 por x. Si yo sustituyera, por así decirlo, el infinito, me queda 1 entre infinito, le quedamos que esto es 0. Como 0 es un valor numérico, nada de que no existe, no, si existe y vale 0, entonces y igual a 0 es una asíntota horizontal. Y listo, esto es básicamente todo. Vamos a mostrarles para finalizar un ejemplo que no tenga asíntotas horizontales. F de x igual a x a la cuarta más 2 entre x cuadrada menos x más 1. Entonces, esto no va a tener asíntota horizontal por lo siguiente. Yo tengo que calcular el límite cuando x va para infinito de x a la cuarta más 2x entre x cuadrada menos x más 1. Esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito de x a la cuarta entre x cuadrada. Simplificamos y me queda el límite cuando x va para infinito de x cuadrada. Entonces, cuando al sustituir yo pongo aquí infinito al cuadrado, me sigue quedando infinito. Entonces, en este caso, me dio infinito y por lo tanto, en principio aquí no puedo decir nada. O sea, aquí no hay una asíntota. Me falta calcular la otra parte, me falta calcular el límite negativo.
Cuando no me dé un valor numérico, la respuesta sí tengo que calcular los dos límites, al infinito y al menos infinito. Entonces calculo x a la cuarta más 2x entre x cuadrada menos x más 1. Hago todas las cuentas igual que acá y me va a pasar exactamente lo mismo. Finalmente me va a quedar el límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado, que vuelve a ser menos infinito al cuadrado, es más infinito. Entonces, ninguno de los dos me dio valor numérico. Los dos me dieron valores infinitos, por lo tanto, no hay asíntotas horizontales. La moraleja es, si me queda infinito o menos infinito la respuesta, no tengo asíntotas horizontales. Si lo que tengo es un número, cuando yo calculo el límite al infinito y me da un número, entonces lo que puedo concluir es que tengo una asíntota horizontal.